Ya para terminar vamos a resolver los últimos ejercicios. Vamos a empezar con el 19. Dice, si un motor trabaja al 50% de su eficiencia, entonces voy a ir poniendo aquí los datos. Dice que la eficiencia está trabajando el 50% de su eficiencia. O sea, lo voy a dejar así escrito. Luego dice, un motor opera entre las temperaturas 500 y 200. Esto yo voy a poner T1, que sea 500 Kelvin, T2, que sea 200 Kelvin. Determinar el trabajo, o sea, me pide un trabajo que realiza cada ciclo si se absorben 1200 joules de calor. Entonces aquí vamos a recordar las fórmulas que me relacionaban estas cantidades. Primero, la eficiencia es temperatura 1 menos temperatura 2 entre temperatura 1. En este caso, temperatura 1 menos temperatura 2, 500 menos 200 me da 300. Entre temperatura 1, que es 500, me queda 3 quintos, que es 0.6. Esa es la eficiencia total. Y aquí me está diciendo que la eficiencia es la mitad de esto, por lo tanto, en un momento ocuparé 0.3. Después, nosotros sabemos también que la eficiencia se calcula como el trabajo entre el calor. Por lo tanto, si aquí despejas el trabajo, te queda que el trabajo es eficiencia por calor. Entonces simplemente sustituyes eficiencia por calor, que en este caso sería la mitad de esto, sería 0.3, por el calor, que es 1200 joules. Entonces en este caso el trabajo quedaría 1200 por 0.3, me quedaría 360 joules. O sea, inciso D. Siguiente, 31. De acuerdo con la figura, ¿qué ley de la termodinámica permite conocer la temperatura de los objetos B y C? Las leyes de la termodinámica, la ley 0 es la que me habla de equilibrio térmico y que si objetos están en contacto significa que no hay intercambio de calor y por lo tanto tienen la misma temperatura. Entonces estoy hablando de la ley 0. Y por último, 32, dice, una sirena en movimiento a 27 metros por segundo emite un sonido cuya frecuencia es de 300 Hz. Si la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, calcula la longitud de onda de sonido delante de la sirena por el efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler consiste en lo siguiente. Imagínate que tú tienes aquí una fuente o un foco, lo podemos llamar foco o fuente de sonido. Si este foco o fuente de sonido está estático, entonces las ondas sonoras se van a propagar de manera circular de esta forma. Esto es cuando la fuente se mantiene estática, o sea, no se mueve. Sin embargo, si la fuente de sonido o el foco de sonido comienza a moverse, supongamos que está así, pero lleva una cierta velocidad que le voy a llamar BF, o sea, velocidad del foco o velocidad de la fuente, resulta que las ondas como que se deforman y entonces a la derecha hay menos, longitud de onda, o sea, hacia donde se está moviendo hay menos longitud de onda o se contraen las ondas y en el sentido opuesto las ondas se expanden, la longitud de onda se hace cada vez más grande, digamos así. ¿Ok? Esto, ¿cómo lo observamos o cómo podemos darnos cuenta de esto? Cuando pasa una sirena, si tú estás parado, por ejemplo, en la banqueta y pasa una sirena a una cierta velocidad, cuando la sirena se acerca hacia ti, tú escuchas el sonido de la sirena un poco más agudo. Sin embargo, cuando la sirena se aleja de ti, porque ya pasó enfrente de ti, el sonido lo escuchas un poquito más grave. ¿Ok? Entonces, no sé si han visto o escuchado ese sonido cuando pasan los carros también, de que si tú estuvieras aquí parado y aquí pasa un auto con una cierta velocidad, haciendo un sonido, el sonido del motor o de las llantas, tú vas a escuchar un sonido más o menos como este. ¿No? Entonces nosotros lo percibimos así y lo que está pasando es que la longitud de onda, conforme el auto se acerca a ti,
la longitud de onda tú la percibes más corta de lo que es realmente. Y cuando el auto pasó y se aleja ahora de ti, la longitud de onda tú la percibes más grande. ¿Ok? Entonces aquí nos está preguntando por esa longitud de onda. Entonces resulta que hay una fórmula que me permite calcular la frecuencia que pues tiene que ver con las ondas de una fuente que se está acercando o alejando de un objeto que está fijo. Entonces esa fórmula me dice lo siguiente. Voy a poner aquí efecto Doppler. Me dice que la frecuencia que se observa se calcula como la velocidad de la onda entre la velocidad de la onda más menos la velocidad del foco. Esto por la frecuencia si estuviera en reposo. ¿Ok? A eso le llamo F0. Entonces en este caso nuestros datos son B es la velocidad de la onda, que en este caso es 340 metros por segundo. BF es la velocidad de la fuente, que en este caso es 27 metros por segundo. Este signo más o menos se coloca de la siguiente forma. Se coloca un más si el emisor se aleja, o sea, si la fuente se aleja del observador. Y se pone un menos si la fuente se acerca al observador. Entonces, en este caso, la fuente se acerca al observador, entonces aquí pondría yo un signo menos. Y esta frecuencia es la frecuencia que podemos decirle frecuencia en reposo. En reposo. Que en este caso es 300 Hz. El enunciado dice que son 300 Hz. Entonces vamos a calcular primero la frecuencia y utilizando la fórmula de velocidad, que es lambda por frecuencia, podemos despejar la longitud de onda, que es lambda, que me quedaría la velocidad entre la frecuencia, donde esta frecuencia se obtiene a partir de esta fórmula y la velocidad es la velocidad del sonido, 340 metros por segundo. Entonces en este caso, la frecuencia quedaría entonces, voy a sustituir esto, B entre B menos BF por frecuencia en reposo, sería entonces 340 entre 340 menos 27 por la frecuencia en reposo que dice que son 300 Hz. Si haces esta cuenta, te va a quedar 1.08 por 300, o sea, te da una frecuencia un poquito más grande, 325 Hz, o sea, 325 segundo a la menos 1. Lo que me preguntas no es eso, sino la longitud de onda. Entonces ocupo esta fórmula de aquí. La longitud de onda entonces es velocidad entre frecuencia, pero la velocidad pues es la misma porque no está cambiando. Se trata de la velocidad de la onda, son 340 metros por segundo. Entre la frecuencia que son 325 segundo a la menos 1, cuando uno hace esta cuenta te da 1.04 metros. Entonces esta sería la longitud de onda para un objeto que se encuentra enfrente de la ambulancia. Entonces sería inciso D. Bueno, con esto ahora sí termino los ejercicios de la guía. Les recomiendo ampliamente que vuelvan a revisar todos los videos que están en la plataforma de Google Meet, de Google Classroom, perdón. Si les hace falta algún video, me preguntan y yo se los proporciono de los que subí. Y también si tienen alguna duda, pueden contactarme por esta plataforma o bien por el grupo de Facebook. Sigan preparándose, aprovechen el tiempo ahora que ya están terminando su semestre o su año escolar y sigan preparándose para el examen y estén al pendientes de los avisos que se publiquen en la página del Politécnico. Reciban un cordial saludo, cuídense mucho y estamos en contacto.